Capítulo 2. Recompensas parciales y ninguna recompensa. Nazaret anticipaba con ansia la prometida manifestación del Mesías. Ellos vigilaban atentamente, porque era la época en que él debía aparecer. No eran distintos a los cristianos en nuestra época, porque la mayoría sabe que estamos en el periodo anterior a su segunda venida. Jesús dijo que conoceríamos la época o la generación, pero no el día ni la hora. Por tanto, no hay razón para pensar que fuera extraño que los israelitas conocieran la época de su primera venida. Daniel, en sus escritos, dio el marco de tiempo, Daniel 9 del 24 al 26. Y los expertos de la ley les dijeron a los sabios de Oriente dónde encontrar al niño Jesús, en Mateo 2:4. Ellos sabían que había llegado el momento, pero una vez que el Mesías fue revelado en medio de ellos, encontramos una sorprendente reacción. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Marcos 6:5. Observemos las palabras, no pudo hacer allí ningún milagro. Hace unos años, mientras leía este pasaje, quedé sorprendido por esta frase. Pensé, espera un momento, no dice que él no hizo ningún milagro, sino especifica, él no pudo hacer allí ningún milagro. Si hubiera dicho lo primero, yo no hubiera vuelto a pensar más en ello, pero porque se trataría de la voluntad de Jesús. Sin embargo, no pudo hacer significa que él no se refrenó, más bien él fue refrenado. Este punto se subraya y se aclara en otras traducciones también. Nuestra pregunta se convierte en ¿por qué no pudo Jesús hacer ningún milagro en Nazaret? ¿Qué se lo impidió? Él hizo grandes milagros en otras ciudades, los ciegos veían, se abrían oídos, los paralíticos de repente caminaban y los muertos eran resucitados. Y esto es solo una muestra de lo que fue registrado. Con frecuencia se registró en los evangelios que él sanó toda clase de enfermedades. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué hubo solo unos pocos enfermos sanados en aquella ciudad? Nuestra respuesta se encuentra en las palabras de las personas de Nazaret en los versículos anteriores. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No es también, no está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Marcos 6, del 2 al 4. ¿Qué está sucediendo? Veamos. Jesús regresó a la ciudad en la que se crió y se unió al pueblo de Dios cuando ellos se reunían el día de reposo. La comunidad entera estaba en la sinagoga, cuando de repente Jesús se pone en pie y lee el siguiente pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, pues me ha ungido. Lucas 4:18. La multitud sabía lo que iba a llegar. Aquellas eran las palabras familiares. Ellos habían oído este pasaje de Isaías en numerosas ocasiones. Era uno de los principales libros proféticos que hablaba del Mesías que vendría. No habría diferencia. Hoy día, si alguien se pusiera en pie y leyera las bienaventuranzas o el Padre Nuestro, sabríamos lo que viene después. Jesús continuó, para dar buenas nuevas a los pobres. Puntos suspensivos. A sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículos del 18 al 20. Hasta ahora había solamente un punto que necesitaba abordarse en la mente de aquellos ciudadanos. ¿Por qué estaba leyendo aquel joven sin experiencia en lugar de un experimentado rabino? Pero, de repente, cae la bomba. Cuando Jesús cierra el rollo, anuncia, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 21. Y luego pasa a hablar de las grandes y milagrosas obras realizadas en las otras ciudades. Y concluye con un fuerte mensaje profético. ¿Qué? ¿Lo dice de verdad? ¿Están oyendo correctamente? ¿Dijo él realmente que es aquel de quien profetizó Isaías? ¡Qué absurdo! ¡Una locura! Con profunda incredulidad, la gente comenzó a hablar entre ellos mismos. ¡Es Jesús! ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Puedo imaginar a una madre decir, esto no puede ser. Él estuvo en la clase de la Torah de mi hijo. Sorprendido, otro añade, su familia es vecina mía, él jugó con Benjamín. Otros podrían haber tenido recuerdos más actuales. Él construyó la mesa en que comemos cada día. Él construyó nuestras sillas. Él es el hijo del carpintero.
¿Qué quiere decir con que el Espíritu del Señor está sobre mí? ¿Pero quién se cree que es? Hoy día podríamos protestar. ¿Él jugaba al fútbol con mi hijo o él estaba en la clase de matemáticas de mi hija? Ellos habían formado una imagen mental del modo en que llegaría su Mesías según su entendimiento del pasaje del Antiguo Testamento. El siguiente es otro pasaje familiar de Isaías. ¿Por qué un niño no es nacido? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, desde ahora y para siempre. Isaías 9, del 6 al 7. Aquellos ciudadanos estaban a la espera de un gran rey, uno que fuese sobrenaturalmente sabio y también un poderoso conquistador. Él enseguida los libraría de la opresión romana y los establecería como nación sin igual. Recuperaría el trono de David y reinaría para siempre. Pero cuando Jesús llegó como uno de entre ellos, educado en sus escuelas, riéndose en sus calles, construyendo muebles para la casa y rodeado por la mafia, recaudadores de impuestos y por prostitutas, ellos fueron cegados. No podían entenderlo. Ellos clamaron en su interior y también con sus palabras: un momento, esta no es la manera en que esperábamos que llegara el Mesías. Aquellos ciudadanos no comprendían que habría unos cuantos miles de años entre la frase "un hijo nos es dado" y el total cumplimiento y la manifestación física. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrían límite. Este incidente, junto con otros similares en las Escrituras, revela una verdad que es difícil de entender. Con frecuencia Dios nos enviará lo que necesitamos en un paquete que no queremos. ¿Por qué? Para que sepamos que Él es Dios, y no podemos entender lo que Él hace. No podemos buscar respuestas meramente en nuestra cabeza, debemos buscarlo a Él y su provisión con todo nuestro corazón. La Escritura no puede ser interpretada con nuestro entendimiento mental humano ilimitado. Debe haber un soplo del Espíritu Santo. Solamente Él da sabio consejo y correcta aplicación. Un marcado contraste. Permítame que le dé otro ejemplo de esto. Los fariseos también estaban esperando a un poderoso Mesías conquistador, un héroe que librase al pueblo de Dios de la opresión romana. Aquellos líderes esperaban ansiosamente su llegada, creyendo que ellos serían nombrados gobernantes de ese nuevo reino establecido en Jerusalén. Por tanto, cuando Jesús apareció en escena como hombre inexperimentado de Galilea, ellos se burlaron de él, pues él tampoco encajaba en la imagen que tenían de su Mesías. En uno de sus muchos interrogatorios a Jesús se registra: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, del 20 al 21. Una vez más los fariseos se estaban refiriendo a la profecía de Isaías del reino terrenal del Mesías. También ellos estaban buscando un Mesías basados en su interpretación mental del pasaje, en lugar de confiar en la guía del Espíritu Santo. Ellos no conocían a Dios con su corazón, sino con sus propios razonamientos. Como contraste, veamos otro hombre que también esperaba al Mesías. Su nombre es Simeón. El Evangelio de Lucas nos dice que él era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Lucas 2, del 25 al 28. El resumen de lo que Simeón habló de Jesús fue una declaración de ese bebé de 30 días de edad como el Mesías. Ahora bien, esto es muy interesante. Ahí está un hombre que reconoce a Jesús, al Mesías, cuando él apenas tiene un mes de edad y, sin embargo, toda Nazaret no puede reconocer y los fariseos se burlan de él cuando él tiene unos 30 años de edad y hace señales y milagros que ningún ser humano logra nunca. ¿Por qué? Una vez más, se debe a que Dios es espíritu, y quienes lo conocieran a Él y sus caminos debían conocerlo por su espíritu, quien revela verdad. Hay una diferencia clave entre Simeón y los otros, y estamos a punto de ver esta verdad. Esta revelación traerá entendimiento en cuanto a por qué hay tantas personas que no reciben su herencia completa de Dios. Honra. Para comenzar, veamos de nuevo la afirmación que Jesús hizo con respecto a la respuesta de su ciudad natal a su ministerio. Él dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Marcos 6:4. La palabra clave aquí es honra. Ellos no le honraron a él.
La palabra griega para honra es time, pronunciada timi. He estudiado mucho esta palabra y de las palabras estrechamente relacionadas con ella he mirado en numerosos diccionarios de griego, comentarios y otros libros que tienen estudios del griego original. También he tenido profundas conversaciones con dos hombres que hablan griego con fluidez. Uno de ellos vive en Grecia y su familia es ahora la cuarta generación de ministros. El otro es un ministro que vive en Gran Bretaña. Las definiciones que estoy a punto de darle son una combinación de todos los comentarios que he recibido de esas fuentes. La definición simplista y literal de time, honra, es una valoración. Cuando le dice la palabra time a un hombre griego, él piensa en algo valioso, precioso, de peso, como el oro. Piense, usted no mete oro en el cajón donde tiene basura, más bien le asigna un lugar de honor. Otras definiciones de honra son apreciación, estima, consideración favorable, respeto. A veces, para entender mejor una palabra, hay que ver su contrario. El antónimo de honra es deshonra. La palabra griega es atimia. Algunas de sus definiciones son no mostrar respeto o valor, tratar como común, ordinario o nimio. Cuando le habla de deshonra a un hombre griego, él pensaría en algo común, ligero y que fácilmente se disipa como el vapor. Una forma más fuerte de deshonra es ser tratado vergonzosamente y hasta humillado. Al ver mi estudio de diccionarios y comentarios griegos, he descubierto que la honra puede demostrarse en actos, palabras y hasta pensamientos, pero toda verdadera honra se origina en el corazón. Por eso Dios dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. Isaías 29:13. Observemos que Dios dice, su temor de mí. La verdadera honra surge de un corazón que teme a Dios. Esto es importante y hablaremos de ello más adelante en un capítulo posterior. Jesús dijo que aquellas personas de Nazaret no lo habían honrado, aquellos conciudadanos no lo trataron como valioso y precioso, no lo reconocieron como aquel divinamente enviado a ellos para cumplir la voluntad de Dios. Por el contrario, vieron a un hombre ordinario, un muchacho común, delante de ellos. Debido a esto, ellos solamente recibieron una recompensa parcial. Jesús no pudo hacer ninguna obra milagrosa, no sucedió nada notable, probablemente fueron sanados unos cuantos dolores de cabeza, quizá artritis o un par de dolores de espalda. Piense en esto, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, lleno del Espíritu Santo sin medida, es enviado para sanar a los enfermos y a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Pero Él no puede cumplir esta misión, no porque no fuese la voluntad de Dios que todos fueran sanados en aquella ciudad, sino porque ellos le restringieron a Él al no darle honra. Lo trataron como a un conciudadano común, por tanto recibieron una recompensa parcial muy pequeña. Solamente unos cuantos de los enfermos fueron sanados. Una situación sin recompensa. En los evangelios encontramos otro incidente en el que Jesús está en una casa enseñando a una multitud de maestros y expertos de las Escrituras. Aquellos ministros llegaron de todas las ciudades de Galilea y Judea para escucharlo. Leemos, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Lucas 5:17. Observe las palabras a los enfermos. Se refería sin duda a quienes estaban en la casa. Ahora bien, permita que haga una afirmación de verdad. Dios nunca desperdicia nada, ¿o sí? Piense en la ocasión en que Jesús alimentó a 4,000 personas y en otra a 5,000. En ambos casos, Él dio instrucciones estrictas de recoger todo lo que hubiera sobrado a fin de que nada se perdiera. Él recogió lo que muchos de nosotros habríamos desechado o tirado al cubo de basura. Puede usted ver ese mismo patrón a lo largo de toda la Escritura en los caminos de Dios. Él nunca desperdicia nada. Por tanto, si el poder del Señor estaba presente para sanar a los fariseos y maestros de la ley, eso significa que había al menos uno de ellos, y lo más probable es que hubiera varios, que necesitaran ser sanados. En esto hablo por experiencia propia. Pasemos a la actualidad. Reúna unos cuantos cientos de personas en una sala y con un grupo así de grande hay al menos una docena, y muchas veces más, que tienen algún tipo de enfermedad. El poder de Dios está allí para sanarlos a todos, pero ninguno de ellos es sanado. Poco después, algunos hombres llevaron a su amigo paralítico acostado sobre un lecho. Después de no poder entrar por la puerta principal porque el edificio estaba abarrotado de gente, intentaron otra ruta. En lugar de tirar la toalla, fueron hasta el techo, hicieron un agujero y bajaron al paralítico hasta dejarlo delante de Jesús. Entonces leemos, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados.
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Versículos 20-21. Observemos que Lucas dice de los fariseos, comenzaron a cavilar diciendo, sondemos un poco más profundo. Susurraron aquellos líderes a sus camaradas que estaban sentados a su lado. Se congregaron en pequeños grupos y hablaron de la afirmación de Jesús entre ellos. Para tener más claridad necesitamos recurrir al relato de Mateo. Él escribe que ellos decían dentro de sí, versículo 9:3. Por tanto, vemos que aquellos maestros deshonraron a Jesús solamente con sus pensamientos. Ellos no dijeron en voz alta palabras vergonzosas, críticas o degradantes, sino que eran contrarios solamente en pensamiento. Marcos escribe también que ellos cavilaban en sus corazones. Capítulo 2, versículo 6. Escuchemos la respuesta de Jesús a sus pensamientos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Marcos 2 del 8 al 11. Inmediatamente el paralítico se levantó, tomó su lecho y salió andando del edificio ante la vista de todos los ministros. La Biblia registra que aquellos predicadores y maestros se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Versículo 12. Todos estaban asombrados, pero ninguno de ellos fue sanado. Ellos no recibieron ninguna recompensa porque deshonraron a Jesús meramente mediante el pensamiento. En este incidente no fueron sus actos ni sus palabras, sino sus silenciosos pensamientos. Recuerde, la honra o la deshonra pueden mostrarse en obras, palabras o pensamientos, pero toda verdadera honra se origina en el corazón. Muchos de aquellos fariseos, maestros de la ley y escribas ya habían desarrollado un patrón de deshonrar a Jesús. Se habían burlado de él y lo habían menospreciado, y muchas veces trataron de avergonzarlo públicamente. Se registra, y le acechaban los escribas y los fariseos a fin de hallar de qué acusarle. Lucas 6:7. Y de nuevo leemos, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra. Capítulo 20, versículo 20. Estos son solo unos cuantos ejemplos de muchos. ¿Cómo puede usted ver? Aquellos hombres fueron más allá de no dar honra hasta el punto de deshonrar a Jesús. Las personas de Nazaret negaron la honra y recibieron una recompensa pequeña o parcial. Los fariseos deshonraron a Jesús en pensamiento y no recibieron ninguna recompensa. Ahora, pasemos a examinar a quienes recibieron recompensas completas y veamos si hay alguna relación con el principio de la honra.